Hola, ¿qué tal compañeros? Muy buenas tardes, con el gusto de saludarlos nuevamente a través de este medio, deseándoles lo mejor y solo lo mejor, así sea. Vamos a continuar nuestras clases de Sagrada Escritura, pero hoy toca la materia de Historia de la Salvación. Esta es una materia que hemos venido estudiando de manera puntual, en la que yo les he pedido muchas veces que no perdamos de vista los objetivos primordiales que se buscan en el estudio de esta clase. Uno de ellos lo recordábamos precisamente, que es saber reconocer los caminos pedagógicos de Dios para saber colaborar en esta historia que se está desarrollando, en esta historia en la que nosotros somos protagonistas y por lo tanto tenemos que ser colaboradores en ese proyecto salvífico universal de Dios para con todos. Vamos pues a comenzar nuestra clase, no sin antes hacer nuestra oración. Hoy prácticamente pues ya estamos, es martes 24 de noviembre. Estamos pues en la última semana. Ya vamos a comenzar el tiempo del Adviento. Ya estamos en la última semana del tiempo ordinario, la semana número 34, y hoy la liturgia nos propone a estos santos, Andrés Dunglac y compañeros, naturalmente mártires. Recuerda que el domingo pasado celebramos esta solemnidad de Cristo Rey. Y precisamente se recuerdan pues a todos aquellos que ofrendaron su vida en el nombre de Cristo. En esta oración vamos a pedir también por el eterno descanso de este hermano nuestro que ya se encuentra sin lugar a dudas en la presencia del Padre, el Señor Guillermo, y al mismo tiempo le vamos a pedir al Señor que fortalezca a la familia pues ante esta pérdida que es irreparable, por supuesto, pero sobre todo darles la confianza. La teología cristiana nos enseña que estos seres queridos que se nos han adelantado han pasado a una vida mejor, a una vida en la que encontrarse con Dios es la meta que tenemos cada uno de nosotros. Así que bueno, pues que el Señor les dé esa fortaleza para superar esta pérdida. Vamos a comenzar todos diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios nuestro, fuente y origen de toda paternidad, que hiciste que los santos mártires Andrés Dunglac y sus compañeros fueran fieles a la cruz de Cristo, con una fidelidad que llegó hasta el derramamiento de su sangre, concédenos por su intercesión que difundiendo tu amor entre nuestros hermanos, nos llamemos y seamos de verdad hijos tuyos, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Miren, con relación a la muerte, hay un pensamiento que se los quiero compartir. Dice este pensamiento: no la busco ni me busca, solo sé que tarde o temprano nos vamos a encontrar. Y esto es una gran verdad. Yo creo que dentro del cristianismo estamos conscientes de que la muerte es una realidad. Pero la muerte, como lo dice el mismo San Pablo, ¿verdad? La muerte será una ganancia. ¿Por qué? Porque esta es la puerta que nos lleva al encuentro con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que bueno, ánimo, ánimo. Hay que estar confiados en que el Señor tiene la última palabra, y si bueno, la muerte nos encuentra, pues bienvenida, siempre y cuando nosotros estemos realmente reconciliados con el Señor. Es por ello que el Catecismo de la Iglesia Católica nos exhorta y nos insista a estar
confesados y que lo hagamos regularmente o por lo menos una vez al año. Así que bueno, pues vamos a continuar con nuestras clases. Quiero que vayan rápidamente a su Biblia. Vamos a nuestra Biblia y vamos a buscar un libro que no es común que lo leamos ni siquiera en la liturgia. Este es un libro que se conoce o se llama como el libro de las Lamentaciones. En este libro es un libro que recoge precisamente el sentir de una sociedad frustrada, una sociedad que ha quedado prácticamente devastada. Vamos a citar la primera lamentación, capítulo 1, versículos del 1 y siguientes. Fíjense lo que dice aquí. ¿Cómo está de solitaria la ciudad que en otro tiempo fue populosa? La más célebre entre las naciones se ha convertido en una viuda. La princesa entre las provincias quedó reducida a una esclava. Por las noches se ahoga en llanto. Las lágrimas surcan sus mejillas. No hay quien la consuele entre todos sus amantes. Todos sus amigos la traicionaron. Se han convertido en enemigos. Judá, afligida y cruelmente oprimida, vive fuera de su patria. Habita entre los paganos y no encuentra un lugar de descanso. Todos sus perseguidores la han alcanzado en su angustia. Los caminos de Sión están de duelo. Nadie llega a sus fiestas. Todas sus puertas están en ruinas. Sus sacerdotes gimen. Sus jóvenes están afligidas. Toda ella es amargura. Sus adversarios son sus jefes. Sus enemigos prosperan. Porque el Señor la castigó por sus muchos pecados. Sus niños fueron al cautiverio delante del opresor. La hermosa Sión ha perdido todo su esplendor. Sus jefes son como ciervos que no hallan pasto. Avanzan sin fuerzas ante el cazador. En sus días de miseria y destierro, Jerusalén recuerda todas sus riquezas de otros tiempos, ahora que su pueblo ha caído en poder del opresor sin que nadie la ayude. Al verla, los opresores se burlan de su desdicha. Jerusalén ha pecado tanto hasta quedar repugnante. Todos los que la honraban ahora la desprecian, porque la han visto desnuda. También ella misma gime y vuelve la espalda. Todos sus vestidos están manchados de impureza. Ella no midió las consecuencias. Es increíble cómo ha caído y no hay quien la consuele. Mira, Señor, mi desgracia, porque el enemigo ha triunfado. Hasta ahí la cita de esta primera lamentación. Como ustedes podrán ver, escuchado el tono de amargura que se encuentra en este libro que acabo de citar, y lo he hecho para que nos sirva a manera de introducción en esta clase que vamos a tomar el día de hoy, que es en la página 47, es el retorno. Estamos hablando del momento aquel en que el pueblo de Jerusalén, después de estar más de 50, incluso la carta de Jeremías que manda a los deportados, él habla de un señalamiento de 70 años que va a durar el cautiverio. Hablar del retorno precisamente es el momento justo en el que un nuevo monarca se erige ante el mundo y este prácticamente va a darle la libertad a todos los cautivos. Por eso el título de la clase es El Retorno. Esto es lo que nosotros hoy vamos a estudiar, pero quiero antes leerles, compartirles lo que dice este libro con relación al cautiverio. En la página número 194
Aquí se nos habla de los profetas precisamente de la cautividad de Babilonia. Voy a contextualizar históricamente esta clase que vamos a tomar el día de hoy, que es el retorno. Dice, el 19 de julio del 586, el 19 de julio del 586, que ve la conquista de Jerusalén y la destrucción del templo, es el día oscuro de la historia del reino de Judá. Miles de personas fueron deportadas a Babilonia, donde se encontraron con los judíos que desde el 597 languidecían en los campos de concentración. No perdamos de vista que fueron 3 caravanas de deportados. La primera pues fue en tiempo de los asirios, la segunda ya en tiempos de Nabucodonosor y la tercera nuevamente en tiempos del rey Nabucodonosor. Y aquí se nos habla de Ezequiel. Dice Ezequiel: ningún libro profético ha sido estudiado de manera tan apasionada en los últimos 100 años como el libro de Ezequiel. Dice, el libro de Ezequiel, los acontecimientos más importantes de este gran profeta serían: 597, deportación a Babilonia, junto con Joaquín, rey de Judá. En el 592, la vocación profética de Ezequiel en Babilonia. Actividad profética en Babilonia como consolador y mensajero de la futura salvación. Yahvé es el buen pastor. El pueblo de Israel será repatriado. Es decir, este profeta, el libro del profeta Ezequiel, podríamos dividirlo en dos grandes partes, en 2 grandes bloques. La primera parte nos habla precisamente del momento en el que el pueblo se encuentra en Babilonia. Por eso hablamos de un profeta consolador. Pero la segunda parte del libro del profeta Ezequiel nos habla de la repatriación, del regreso. Por eso dice aquí, dice, es el mensajero de la futura salvación. Yahvé es el buen pastor. El pueblo de Israel será repatriado. Esto lo encontramos en el capítulo 37, versículos del 1 al 28. Y luego dice, mensaje de salvación por allá en el 572. La construcción de la nueva Jerusalén y del nuevo templo. Esto lo vamos a encontrar en los capítulos del 40 al 48. 570, fin de su actividad profética de más de 20 años. Un comentario como apéndice dice, el profeta Ezequiel es el gran consolador del pueblo hebreo en el exilio babilónico. Su visión de los huesos secos es de una evidencia extraordinaria. Dice el texto, se han secado nuestros huesos, se ha desvanecido nuestra esperanza, estamos perdidos para siempre. Por eso, profetiza y diles, así habla el Señor Yahvé, mirad, yo abriré vuestras tumbas, os haré salir de vuestros sepulcros, pueblo mío, y os llevaré a la tierra de Israel. Infundiré en vosotros mi espíritu y reviviréis. Os estableceré en vuestro suelo. Haré de ellos un solo pueblo en mi tierra, en los montes de Israel. Tendrán todos un solo rey, y ya no serán 2 naciones, 2 reinos divididos. Reinará sobre ellos mi siervo David. Un solo pastor tendrán todos ellos, y sabrán las gentes que yo, Yahvé, santifico a Israel.
Esto es pues con lo que nos vamos a encontrar, o nos encontramos de hecho, porque ya estudiamos este libro. Cuando estudiamos profetas, recordarán ustedes que ya estudiamos a Ezequiel, pero quise retomarlo para que de alguna manera tome sentido nuestra clase del día de hoy. Efectivamente, en la página número 47 de nuestro manual se nos habla precisamente de el retorno. Vamos a leer lo que dice nuestro manual y lo vamos a ir comentando. Dice el primer párrafo: cuando el pueblo reconoce su error y se ha arrepentido, entonces Dios perdona con generosidad. Así, Dios mueve al rey Ciro, nuevo emperador de la potencia dominante del momento, Persia, para que deje ir a su pueblo a reconstruir el templo y la nación. Y se nos va a citar el libro de Esdras, capítulo 1, versículos del 1 al 3. Bien, antes de leer este texto, yo quiero que recordemos nuevamente un poquito cuando estudiamos la materia de introducción a la Biblia. En esta materia se nos habló de lo que es la revelación divina, en lo que consiste, bueno, Dios se revela. Decíamos pues también en esa materia que Dios tiene tres modos de revelarse a sí mismo. Número 1, decíamos que Dios se revela a través de la naturaleza, es decir, a través de la creación. Número 2, Dios se revela a través de la historia. Y número 3, Dios se revela a través de su palabra. Por lo tanto, en el número 2, cuando Dios se revela a través de la historia, queda claro para nosotros que desde un punto de vista religioso, Dios está detrás de los acontecimientos de la historia del pueblo de Israel y de nuestra propia historia. Por eso comúnmente decimos esta frase: es que Dios así lo quiso. Cuando nosotros decimos esta frase es porque desde un punto de vista religioso, teológico, estamos aceptando dicho acontecimiento como la voluntad de Dios. Ejemplo: cuando una persona va a tomar alguna decisión, definitivamente desde un punto de vista religioso pide un consejo. ¿Por qué? Porque quiere que esto le salga bien. Y entonces de pronto decimos, bueno, pues en el nombre sea de Dios y adelante. O también decimos, voy a ver en esta acción la voluntad de Dios, si tomo la decisión o no tomo la decisión. Y si alguna persona a la que yo le estoy pidiendo dicho consejo me dice, yo creo que no te conviene, entonces decimos, yo en esa respuesta veré la voluntad de Dios. Es decir, desde un punto de vista religioso, Dios está tomando el control de mi historia en ese momento. Espero que me esté dando a entender. Porque para el pueblo de Israel, para el teólogo israelita, el que escribió precisamente este texto que yo voy a leer, definitivamente está influenciado por esa teología. ¿Cuál teología? Que Dios se ha revelado a través de esos acontecimientos. Fíjate lo que dice Esdras capítulo 1, versículos del 1 al 3, lo tenemos ahí en nuestro manual. Dice así: en el año primero de Ciro, rey de Persia, en cumplimiento de la palabra de Yahvé por boca de Jeremías, movió Yahvé el espíritu de Ciro, rey de Persia, que mandó publicar de palabra y por escrito en todo su reino lo siguiente, 2 puntos. Así habla Ciro, rey de Persia: Yahvé, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra. Él me ha encargado que le edifique una casa en Jerusalén, en Judá. Quien de entre vosotros pertenezca a su pueblo, sea su Dios con él. Suba a Jerusalén, en Judá, a edificar la casa de Yahvé, Dios de Israel, el Dios que está en Jerusalén. Como está tomado del libro de Esdras, decimos palabra de Dios.
Entonces nos damos cuenta a través de este texto cómo ya se le está dando ese sentido salvífico divino. Es Dios el que está detrás de estos acontecimientos. Dios es pues el que le dio la ventaja, la ganancia a este nuevo monarca que derrotó a los medos, ¿verdad?, a los babilonios. Y entonces este nuevo rey, hasta cierto punto, no quiere nada con el pueblo judío. Por lo tanto, ¿qué hace? En un acto de benevolencia, diríamos nosotros, simple y sencillamente, regrésense a su patria. Por eso hablamos del retorno. Pero esto, para que no sea algo ordinario, el autor sagrado, por eso hablo de un teólogo israelita, le da un sentido religioso salvífico. Y entonces dice que esta actitud de parte de este rey fue promovida por Dios, de tal manera que hace ver que este rey está sujeto a la voluntad divina, y el pueblo entonces tiene que obedecer y tiene que regresar a su patria, porque la orden del rey es muy clara: a edificar la casa de Dios en Israel. Vamos a continuar con el siguiente párrafo, en la página 47, ahí continuamos. Dice el siguiente párrafo: el profeta Isaías nos da testimonio de que Dios ha estado detrás de todo esto, moviendo los hilos de la historia. O sea, esto confirma lo que yo les estoy diciendo. O sea, Dios se revela a través de la historia. Dios se reveló a través de la historia de este pueblo llamado Israel, tanto en el cautiverio como en la liberación. Dios está de alguna manera moviendo los hilos de la historia. Dios está conforme con este acontecimiento para que se cumpla precisamente su voluntad. Por eso es que dice aquí, repito, el profeta Isaías nos da testimonio de que Dios ha estado detrás de todo esto, moviendo los hilos de la historia, puesto que Él es el único Dios. Nos señala que los pueblos enemigos serán destruidos. Isaías, capítulos del 40 al 55, mejor conocido como el Deutero Isaías, o el libro de la consolación de Israel, porque precisamente ahí se habla del retorno glorioso después del sufrimiento del exilio. Dice la conclusión de estos capítulos, o sea, un fragmento nada más, dice: si con alegría saldréis y en paz seréis traídos, los montes y las colinas romperán ante vosotros en gritos de júbilo, y todos los árboles del campo batirán palmas. Es una metáfora, pues, de demostrarle al pueblo cuán grande es Dios, que hasta la misma naturaleza se regocija por el hecho de que Dios ha obrado en favor de su pueblo, y que este pueblo tiene que ser un pueblo victorioso, y que tiene que regresar, y que tiene que de alguna manera volver a reconstruirse y volver a vivir la armonía que se tenía en épocas pasadas. Dice el último párrafo, dice: Zorobabel y Josué encabezaron la comitiva del retorno, animados por las palabras de los profetas Ageo y Zacarías. Levantaron nuevamente el templo, según Esdras capítulo 5 y 6 o Isaías capítulo 60 y 62. Después Nehemías, capítulo 1, versículos del 1 al 11, se encargará de la reconstrucción de las murallas de la ciudad y de luchar contra los abusos religiosos y sociales que se daban entre el pueblo judío. Bueno, voy a abrir un paréntesis aquí para explicar un poquito esto, porque sería algo como absurdo, como
este pueblo que regresa recién liberado, recién salvado, recién rescatado, es un pueblo que vuelve a caer en la injusticia social. Bueno, vamos a explicarlo de la siguiente manera. Ustedes recordarán que en el año 722 a.C. cayó el reino del norte. Por lo tanto, el reino del norte cayó en manos de los asirios. Y estos, una vez que deportaron a todos los judíos del reino del norte para repoblar toda aquella región, hicieron venir de tierras lejanas gente que en un contexto bíblico, bueno, se conocen como paganos. Por lo tanto, este pueblo pagano vive prácticamente dentro de Palestina. Y entonces ese pueblo pagano de alguna manera se va a mezclar con el rescoldo de judíos que quedaron. Y entonces aquí como que va a surgir un nuevo pueblo, por así decirlo, que tendrán el nombre de samaritanos. Y este nuevo pueblo, por así decirlo, quiero que quede claro, van a tener algunos roces y algunos conflictos con los recién llegados, que son estos judíos de los que estamos hablando. Entonces, se va a despertar entre esta sociedad un conflicto interno que definitivamente habrá que poner orden. Y es cuando de Persia mandarán a este gran sacerdote llamado Esdras. Dice aquí, vendrá luego Esdras, del que estoy hablando yo, sacerdote y escriba, quien promoverá una reforma religiosa declarando el Pentateuco como ley del pueblo judío. Esdras capítulo 7 y capítulo 8. Es muy importante pues que entendamos que este pueblo recién llegado pareciera que lejos de haber aprendido la lección del exilio, no fue así, porque es un pueblo que llega y lejos de sumar, va a restar, porque en su momento este pueblo samaritano quiere ayudarles en la reconstrucción del templo. Este pueblo judío nacionalista por doquier dice que no, los rechaza, y entonces como que desde ahí se va a despertar ese odio entre estos dos grupos que en el Nuevo Testamento no se han superado esas diferencias. Acuérdense cuando nosotros leemos en el Evangelio, incluso cuando Jesús no es bien recibido por los samaritanos, Santiago y Juan, muy coléricos, ¿verdad? Incluso le sugieren a Jesús, ¿quieres que hagamos que caiga del cielo fuego y que los destruya? Es una muestra pues de que incluso en los tiempos de Jesús estos dos grupos no se podían ver, judíos y samaritanos. Entonces esta diferencia, este problema viene desde este periodo que estoy hablando, es el periodo posexílico. Por eso Esdras tiene que poner orden en ese sentido. Por último, lo que dice la página 47 de nuestro manual dice: durante todo este tiempo y hasta la conquista griega de Alejandro Magno por allá en el siglo III, hubo tranquilidad y pudieron reconstruir el país y el pueblo. Ahora me voy a apoyar en el libro de José Prado, que ustedes ya tienen por ahí oportunamente, y a manera de conclusión, ya viéndolo desde un punto de vista, digamos, práctico para la iglesia de hoy, voy a leerles lo que dice la página 105. Estamos hablando pues del exilio y del retorno. Dice la página 105 en el primer párrafo: es el reverso de los designios divinos y sin duda alguna el acontecimiento más desconcertante de la historia. A la luz de la lógica humana es un absurdo. Sin embargo, Dios tenía un misterio, un plan para bien del pueblo. Es decir, desde nuestra lógica humana es
absurdo que Dios haya castigado a este pueblo y lo haya entregado en manos de los opresores. O sea, desde el punto de vista humano es algo ilógico, pero nos está diciendo que Dios tenía un misterioso plan para el bien del pueblo. ¿Qué dice el segundo párrafo? Dice, ante todo no se trata de una tapa oscura o una nube que opaque el esplendor de este pueblo único. Recordemos que no estamos ante un pueblo cualquiera. Israel sigue derroteros caprichoso al resto de las naciones. Dios tiene poder para sacar provecho hasta de los desastres que el pueblo se provoca a sí mismo. Cada catástrofe nacional o personal puede convertirse en un motivo de alabanza a la sabiduría de Dios, si se comprende que para los que aman a Dios, todas las cosas ocurren para su bien. Ok, entonces aquí ya tenemos la pauta para darle un sentido teológico. ¿Cuál sería este? Salvífico. Yo creo que más de alguno de nosotros hemos visto testimonios escritos o también incluso en vivo, en televisión, de personas que nos han dejado con la boca abierta. Personas que han sufrido de tal manera que de estar totalmente derrumbados, totalmente derrotados, se han levantado y que ahora son personas totalmente íntegras. Podríamos ver esto en aquellos hermanos nuestros que han caído en algún vicio, en alguna adicción, que hoy son personas de bien. Y son personas que humildemente reconocen que gracias a ese debilitamiento, gracias a ese derrotamiento, gracias a esa debilidad, ellos se han encontrado con mayor fuerza con Cristo. Ahí es cuando nosotros hablamos entonces de que a su debilidad, a su, diríamos nosotros, mala racha, le han encontrado un sentido salvífico. Incluso para nuestros hermanos que han perdido a este ser querido. Si ellos buscan en la voluntad de Dios un sentido salvífico, lo van a encontrar. Porque ya lo hemos dicho más de una vez, en las pruebas que Dios nos va a ir presentando a lo largo de nuestro peregrinar, nosotros tenemos dos caminos. O uno es de endurecimiento, es decir, no aceptamos la voluntad de Dios y es un rechazo absoluto y una amargura que hasta el día de hoy no nos deja vivir. O, por el contrario, nuestra fe se ve fortalecida, que ese sería el mejor de los casos. Cuando nosotros nos encontramos con personas que le han batallado, que le han sufrido y que no nada más han perdido un ser querido, sino que han perdido a varios, y vemos a estas personas totalmente reacias, frustradas, incluso egoístas, recelosas, nos damos cuenta que no han podido superar esa voluntad de Dios, porque a fin de cuentas nosotros como cristianos sabemos que es Dios el que determina, Él es el que tiene la última palabra, y que si Dios nos está dando ese revés, no es para nuestro mal, porque entonces sería ilógico ese Dios. Ese revés que de momento estamos transitando es para nuestro bien, que es lo que la reflexión que nos está dando este autor de este libro. Dice, Dios tiene poder para sacar provecho hasta de los desastres que el pueblo se provoca a sí mismo. Y dice más adelante, cada catástrofe nacional o personal
puede convertirse en un motivo de alabanza a la sabiduría de Dios, si se comprende que para los que aman a Dios, todas las cosas concurren para su bien. Y aquí, aprovechando esto que acabo de compartirles de este libro, voy a buscar un libro, y este lo vamos a encontrar en el bloque de los llamados libros sapienciales. Vamos a buscar rápidamente el libro de Job. El libro de Job, que evidentemente es un libro netamente pedagógico, y creo yo que ya estudiamos, ¿sí? Vamos a buscarnos el capítulo número 1 del libro de Job. En el capítulo 1, versículos del 1 hasta el 5 prácticamente, nos encontramos de quién es Job. Nada más me voy a remitir en donde dice el capítulo 1, versículo 3, inciso C, dice: era el hombre más rico de todos los habitantes de Oriente. Estamos hablando de Job. Y me voy a buscar el siguiente texto. Dice: si Dios nos da los bienes. A ver, ¿dónde está? A ver, lo estoy buscando aquí rápidamente. No lo encuentro, pero se los voy a citar de memoria. Son dos frases de Job que dice: si de Dios aceptamos los bienes, ¿por qué no vamos a aceptar los males? Y la segunda frase de Job también dice así. Aquí está, capítulo 1, versículo 20. Después de que le dieron la mala noticia a Job de que se había quedado en la nada, dice el versículo 20 y 21. Entonces Job se levantó, rasgó su manto y se rapó la cabeza. Luego se postró en tierra y en actitud de adoración. Dijo Job: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré a ella. El Señor me lo dio, y el Señor me lo quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Fíjense entonces cómo, fin del texto del libro de Job, fíjense pues cómo en este libro, que repito es un libro netamente pedagógico, y que es un libro de la literatura judía antigua, y que lo conservan los judíos, es un libro que nos enseña precisamente sobre el sufrimiento humano. Y es un libro que lo que nos está enseñando es lo que nos dice aquí el autor de este libro de Historia de la Salvación, que es José Prado. Vuelvo a repetir lo que dice: Dios tiene poder para sacar provecho hasta de los desastres que el pueblo se provoca a sí mismo. Cada catástrofe nacional o personal puede convertirse en un motivo de alabanza a la sabiduría de Dios, si se comprende que para los que aman a Dios, todas las cosas ocurren para su bien. Y comienza diciendo, dice: ciertamente fue una consecuencia de su pecado. Aquellas palabras previsoras de los profetas que fueron desechadas como inoportunas se cumplieron al pie de la letra. Dios castiga la infidelidad tantas veces denunciada por sus mensajeros. En esta crisis está presente la mano amorosa de Dios, que reprende al que ama. El rigor de la sanción no es sino un pálido reflejo de la gravedad de la falta. A raíz de estos acontecimientos, la palabra de Dios es tomada en serio y recobra su antiguo prestigio.
Es decir, que el sacerdote Esdras, una vez que promulga el Decálogo, la Torá, como la parte fundamental y suprema en la vida religiosa del pueblo de Israel, a partir de ahí, entonces que la palabra de Dios es tomada en serio y recobra su antiguo prestigio. Los profetas son revalorados y el pueblo comienza a reconocer con humildad sus pecados y su limitación. Gracias al exilio, nacen las sinagogas para escuchar y meditar la palabra de Dios. En esta etapa de purificación, el dolor, como la palabra de Dios, acrisola. Repito, en esta etapa de purificación, el dolor, como la palabra de Dios, acrisola. Es decir, le están dando un sentido salvífico a ese sufrimiento. Estar exiliados por allá tantos años, pasar humillaciones, estrecheces, etc. Dios no únicamente perdona el pecado, sino que sana al pecador y le da una nueva oportunidad a esa higuera, en una metáfora, que no ha dado fruto. Vamos a quedarnos con esto. Dios no únicamente perdona el pecado, sino que sana al pecador y le da una nueva oportunidad. Por eso nosotros, entendiendo esto desde un punto de vista teológico, ¿cuál sería la aplicación práctica para la iglesia del siglo XXI en la que nosotros estamos viviendo? Cada acontecimiento tiene una razón de ser. Para nosotros, yo siempre les he dicho, ¿por qué no pensar que tal vez Dios, a través de este acontecimiento histórico que estamos viviendo, porque como lo dice el Papa en la encíclica nueva que se llama Fratelli Tutti, que espero que ya estés leyendo, dice el Papa Francisco que esta dichosa pandemia COVID-19, para lo único que nos ha servido es para darnos cuenta de la indigencia espiritual en la que nos encontramos, porque teniendo nuestra confianza en los bienes materiales, nos hemos dado cuenta que de nada nos ha servido. ¿Por qué? Porque en esta dichosa pandemia se han visto afectados tanto ricos como pobres. Por lo tanto, ha quedado al descubierto nuestras falsas seguridades. Una muestra más para darnos cuenta que lo único que tiene sentido es una confianza absoluta en Dios. Porque muchos hemos perdido, materialmente hablando, por supuesto. Hay quienes han perdido seres queridos, como es el caso de esta familia que perdió a su ser querido, pero nos hemos dado cuenta de la vulnerabilidad en la que nos encontramos. Así que enhorabuena, reconsideremos la situación en la que nos encontramos, agradezcámosle a Dios todo lo que nos ha dado y sobre todo confiemos más en Él que en los bienes. ¿Y quién dice que no? El Señor se está revelando en estos acontecimientos para que lo volteemos a ver, le demos gracias y le digamos, Señor, cuenta conmigo. Bueno, pues muchísimas gracias por tu atención. Continuaremos con nuestra segunda clase que tiene que ver con el Evangelio según San Mateo. Cualquier duda, cualquier comentario, por favor, a través de nuestro chat.